Amigos de la OSC ONG Sin Componenda, hoy en un nuevo programa en Contracorriente Digital vamos a tocar un tema muy importante, como los temas que siempre se da por contracorriente, y esto tiene que ver por el gran peligro que amenaza al Perú, y esa es la barbarie comunista que se quieren imponer. El Perú está siendo expuesto al peligro mayor de caer en la barbarie del comunismo. Regresamos en unos instantes. Bien, hoy estamos como estamos precisamente porque no se escuchó que se estaba planificando toda una operación nacional de construcción de un aparato del Estado totalmente comunista. Desapercibidamente ha venido creciendo poco a poco desde el gobierno de Ollanta, pasó con Vizcarra acentuadamente, continuó con este presidente accidental, el señor Sagasti, y la hoja de ruta continúa con Castillo. Ese es el peligro en el cual nos encontramos en estos momentos. Ustedes recordarán que todo está sincronizado para que poco a poco las piezas se vayan colocando en determinados organismos y poderes e instituciones del Estado para simplificar un control único y un manejo único en la cual opera a través del presidente. En ese caso fue el señor Vizcarra. El señor Vizcarra fue el que comenzó a construir todo este andamiaje de mafia, de corrupción, de control para preparar el camino que ya lo quieren oficializar, porque de hecho se veía que era un gobierno comunista. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó, ustedes ya lo conocen. Los que quieren ver, lo conocen. Aquellos que solamente ven la antipatía, que ven el odio, que ven el anti, y en este caso fue el anti-fujimorismo, fue lo que les llevó a cerrar los ojos y no ver lo que se estaba viniendo. Mucho más la prensa. Una prensa que se dedicó a apoyar a los gobiernos con tal de tener publicidad estatal. Y esto iba avanzando y al final se convirtieron en tontos útiles. ¿Recuerdan cómo incluso lo más triste para todo ciudadano peruano que ama su patria? Tener que contemplar a unas fuerzas armadas que se sometía al gobierno de Vizcarra para que con el uniforme usar los mandiles rosados. Esos mandiles rosados que estaban ocultando el camino ya de los mandiles rojos. Hoy corresponde a una reacción de valor y de patria darse cuenta de que fueron usados por ese gobierno del señor Vizcarra,
que a su vez recibía consignas internacionales de los organismos internacionales y de un comunismo internacional que posibilita crear, desestabilizar a un país, crear caos, crisis. Y eso con una implicancia mayor que se organizó también en una pandemia que facilitó el encierro, la distracción del avance que se venía. Y las consecuencias, una crisis total en salud, crisis en educación, crisis económica. ¿Y qué es lo que se pretende? Materializar todo el aparato del Estado para ser controlado, en donde, o en el comunismo, prima el sentido colectivismo, el sentido colectivo sobre lo individual, sobre lo personal, sobre los derechos particulares, fundamentales, libertades, sobre todo eso. ¿Por qué? Porque es el Estado quien comienza a dirigir los escenarios y los desarrollos humanos conforme al pensamiento de unos cuantos, que es lo que pasa, y someten a un pueblo. Cuando es el Estado más bien el que debe estar al servicio del pueblo. Es el Estado que debe de estar al servicio de la persona humana, no al revés. Hablan de una serie de matices contrarios a lo que es una identidad histórica de nuestra unidad, de la peruanidad, de nuestra historia, de nuestra tradición y de nuestra religión, amparada por todas las constituciones que el Perú ha tenido. Por eso, preocuparse por una asamblea constituyente para poder derrotar todo eso significaría el derrumbe de país. ¿Quiénes nos han puesto ante este peligro? Justamente estos últimos gobiernos, accidentales sobre todo, que han creado todo esto, toda esta situación, todo este castillo de arena que puede derrumbarse si es que nosotros participamos como demócratas a derrumbar las murallas comunistas. Hay aspectos que nosotros tenemos que hacer en vía de reflexión. Ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿quiénes están participando en estos momentos? Y ya tiene que ver con la persona que está a punto de ser juramentado. La cosa no está dicha, no está clara, no está decidida, porque cuando no se respeta las leyes sobrenaturales, las leyes naturales y las leyes nacionales para tratar de imponer leyes subjetivas de realidades ficticias distintas a lo que es una formación integral ciudadana en todos los tiempos de generación en generación. Si no se respeta eso, prácticamente es borrar del mapa toda una formación histórica, ciudadana, cívica, religiosa del país. ¿Quiénes propugnan eso? ¿Quiénes quieren y prefieren eso? Pues los intelectuales materialistas, que solamente tienen un lado de visión. Obviamente, la Asamblea Constituyente es para poner una constitución que se dedique a cambiarla totalmente e integral
su ideario comunista, donde están todos esos puntos que ya se han visto en otro programa, Tiro Certero, que ahí se desarrolló muy bien cuál sería el contenido, la estructura principal, la esencialidad de una constitución conforme a nuestra realidad peruana. No les llame la atención que el Ejecutivo comience a oficializar muchas cosas. No les llame la atención que el Legislativo encuentre a este personaje responsable totalmente de la desgracia del país, como Vizcarra, vuelva a ingresar o regresar por ese poder judicial controlado, sumiso y solventado. ¿Para qué? Para que se siga y se continúe y se oficialice esta barbarie comunista ya en nuestro país. ¿Quiénes apoyan internacionalmente? Ustedes ya lo conocen, no vamos a tratar de eso. Pero todo esto ha sido, más que nada, un plan bien establecido poco a poco, que obviamente tenían que tener al Jurado Nacional de Elecciones, donde también está la Junta Nacional de Justicia, no solo el Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, todo eso. Ahora, tenemos, por suerte, punto a favor, que 5 proyectos promovidos por ese partido de los caviares, el Partido Morado, han sido tirados al tacho, han sido archivados ya con el Congreso saliente. Y tenemos puntos a favor también para poder impedir que se realice esta constitución como ellos quieren. Y nosotros vamos a decirles a ustedes que tienen que aplicarse, que tienen que participar, que tienen que contribuir a mantener nuestro sistema de gobierno democrático. Solo en democracia se puede opinar, solo en democracia existe libertad, solo en democracia se puede tener discrepancias, divergencias, desavenencias, pero el sistema sigue permanente, fijo, inamovible. Y ellos lo quieren variar, lo quieren modificar. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer como ciudadanos? Todos nosotros. Ya por ahí se ocurrió una brillante idea en la cual tienen que adherirse. Hay una lista de adherentes que tienen que hacer por cuanto la OMP sí permite. Y les voy a leer el título para que no se equivoquen, porque también los de la barbarie están corriendo un listado distinto en base a un formato distinto y en base a un articulado constitucional distinto. El que tienen que firmar es este, que lo van a ver en su pantalla también. Proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 206. Artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Acuérdense bien. A fin de prohibir expresamente la reforma total de la Constitución a través de una asamblea constituyente. No queremos asamblea constituyente. No queremos que se cambie la Constitución. Se podrá reformar, como ya lo hemos dicho, pero lo esencial, soberanía,
y libertades, derechos fundamentales y garantía para toda persona humana, eso no se toca, ni se va a introducir nuevos derechos, que ya sabemos son derechos ideológicos, ficticios, materialistas, que solamente en sus razonamientos pobres pueden introducir por imposición, por fuerza, pero no por la libertad del pueblo, como sí ocurre en Cuba, como sí ocurre en Venezuela, en que el pueblo es una cosa y la cúpula es otra, la jerarquía es otra. Por eso se llenan los bolsillos estos militares, ni tienen dinero en los paraísos fiscales, porque así está investigado y así está comprobado. Y ante esto, también, ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿La iglesia puede estar callada? No puede estar callada. Que hay algunos con sotanas rojas, también los hay. En todas partes, en todas las naciones están así. Y yo les voy a recordar lo que es la Divini Redentoris, una carta encíclica del Papa Pío XI sobre el comunismo ateo. Lo que no deben olvidar y deben revisar, y aquellos que están ahora en la jerarquía del país deben tomar en cuenta, porque el comunismo no es compatible con el catolicismo, no es compatible con una tradición de país que tiene al Todopoderoso como su creador. Y voy a decir algunos párrafos importantes. El punto 2, que está dirigido a los patriarcas, primados, arzobispos, obispos y otros ordinarios en paz y comunión con la sede apostólica. Pero la lucha entre el bien y el mal quedó en el mundo como triste herencia del pecado original, y el antiguo tentador no ha cesado jamás de engañar a la humanidad con falaces promesas. Y esta es la posición de la iglesia. No ha cambiado, no ha variado y seguirá igual, porque está basado en una palabra eterna, en una revelación eterna. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Aquí está el protector de nuestra nación, el que lucha contra el mal. Y la posición de la iglesia es muy clara. Frente a esta amenaza, la iglesia católica no podía callar, y no cayó. No cayó esta sede apostólica, que sabe que es misión propia suya la defensa de la verdad, de la justicia y de todos aquellos bienes eternos que el comunismo rechaza y combate. Desde que algunos grupos de intelectuales pretendieron liberar la civilización humana, de todo vínculo moral y religioso, nuestros predecesores llamaron abierta y explícitamente la atención del mundo sobre las consecuencias de esta descristianización de la sociedad humana. Porque el Estado comunista, tener como supremacía a la sociedad misma por encima de la persona humana. Y esa relación de Estado y sociedad, esa relación en un sistema de gobierno comunista es irreal, es contrario a la formación, educación e instrucción de todo ciudadano de una nación,
de todos los habitantes que se integran a esa nación, de la singularidad de esa nación. Y sigo en cuanto a la posición de la Iglesia. Y por lo que toca a los errores del comunismo, ya en el año 1846 se cita a Pío IX, a León XIII, y se mantiene esa secuencia de documento de pontificado. Por eso yo les invito a que lean ustedes, a que vean, revisen, verifiquen. Todo esto lo ha mantenido todo el papado que se han ido constituyendo. Y con el Papa Francisco es igual. No queremos comunismo. La Iglesia no permite comunismo. Y si somos católicos cristianos, no podemos defender el comunismo. No hay excusa para eso. Ni el uso del sentimentalismo, que los pobres no tienen, que desplazados, marginados, débiles, excluidos. Eso se quedaría en un razonamiento puro intelectual cuando no se analiza verdaderamente que la responsabilidad es de un corazón corrupto, de una autoridad, de un presidente, de un ministro, de un presidente de región, de un alcalde, y en todo el aparato del Estado está así. ¿Y qué tiene que ver la Constitución? La Constitución no tiene que ver nada. Es un pretexto para imponernos un sistema comunista, para aplanar todas nuestras libertades. Y en estos puntos de reflexión, también ahora ya hablaremos ante este escenario de posibilidad de que el señor Pedro Castillo juramente como presidente. Gracias, que ya se echó de lado a los caviares. Están llorando ahora los caviares. Pues hay que echar de lado también a los terroristas, senderistas, comunistas, a los que tienen condena. También hay que echar de lado. Y si usted, señor Pedro Castillo, tiene intenciones buenas, pues va a tener que hacer el Ejecutivo una limpieza dentro del aparato del Estado y hacer o buscar consenso con un legislativo que sea por lo menos de centro izquierda o más moderados, para poder cumplir, sí, no ese ideario que hizo el señor Cerrón, ese no, ese es del partido, pero sí le recordamos, usted conforme a la Constitución tiene esa prerrogativa, quiere apoyo de los restantes ciudadanos que no están a favor de ese comunismo que tratan de imponer a través de su cabeza, pues usted tiene que ser astuto. Tiene limitaciones, usted tiene que asesorarse bien. En el tiempo de Velasco, a Velasco le hacían los discursos. Una persona le escribía los discursos porque no tenía esa visión de política, de manejo de Estado, de estadista. Y todo eso, usted refleja lo mismo. Y si tiene buena intención, échalos también. Es una forma de poder continuar con un Perú que no se desangre. Ahora, en otro punto usted habla del pueblo, que todo es por el pueblo y que si la constituyente se hace, si el pueblo manda o que el referéndum y el pueblo. ¿A qué pueblo usted se está refiriendo? ¿Al pueblo solamente suyo? ¿Al pueblo de Cerrón? ¿Al pueblo comunista? ¿Al pueblo
odiador, al pueblo anti. Este actual presidente accidental, que por suerte ya se va, él va a tener que rendir cuenta a la ciudadanía por todo lo que ha permitido. ¿Por qué? Porque él dice que es de todos los peruanos. ¿Cuáles peruanos? Solamente fue una posición para un lado. ¿Ese es el pueblo? ¿Ese es su pueblo? Tiene que decir cuál es su pueblo. Y no mintamos. No seamos engañadores, porque de fraudes ya estamos cansados, de todo tipo, de todo tamaño, en todos los niveles. Otro punto de reflexión que nosotros estamos viendo, aparte de lo que tiene que identificar quiénes son su pueblo, existe también multiplicidad de etnia, de cultura. Entonces aquí hay que ser bien claros. Hay multiplicidad de etnia, pero hay una sola identidad peruana y religiosa. En su mayoría, inmensa mayoría. Y usted no puede partir de un ateísmo materialista que niega todo eso. Eso es derrumbar la historia del país. Luchadores por la democracia del país. Eso es lo que tiene que darse cuenta. Ese es un punto muy importante. ¿Quiere mover una constitución? No es necesario. Hay que reformarla. Sí, hay que reformarla. Hay aspectos necesarios. Pero no desde la perspectiva de un ateísmo, que es todo lo contrario, que es una visión miope, subjetiva, interesada, particular, de grupos que van a tener el alto mando para dirigir a los pueblos e imponer sus pensamientos unos cuantos a los pueblos. Nosotros no vamos a estar sometidos a eso. En una democracia podemos hacer ver sus errores. En el comunismo no se puede hacer ver nada. Eso también es un punto de reflexión que va para usted. Otro punto de reflexión. Va a usar roles preventivos de prevención para que en salud no se dé esta criminalidad con la pandemia. ¿Se ha dado cuenta cómo funciona la cúpula? Se vacunaron ellos primero, el pueblo que espere al último. Ese es el sentido comunista. Eso es el razonamiento materialista. El hombre no es un animal racional solamente. Tiene espíritu, tiene sentimiento, tiene emociones, tiene psicología. Y todo eso hay que entender para dirigir la política, las políticas públicas, que eso hay que derrumbarla. Por eso es que nosotros insistimos. Si usted quiere hacer un buen gobierno, eche también a los comunistas. Ya echaron a los caviares, ahora eche a los comunistas. Si no, vamos a estar de pie vigilante y no vamos a permitir ningún comunismo. Si usted llegó aquí, muy bien, lo frentearon, lo pusieron para que frentee todo ese partido contrario de repente a sus sentimientos, a sus emociones campesinas, humildes, muy bien. Pero eso no le da facultad ni autoridad ni para victimizarse por su situación, por la situación de los demás, de los pobres, esto, porque eso fue culpa de la corrupción de derecha y de izquierda. Y si están investigados,
que la justicia también sea por igual para todos. ¿Cómo puede mantener a un señor que está cuestionado judicialmente? ¿Cómo puede mantener a congresistas que están cuestionados judicialmente? Algunos, como el señor Cerrón, con condena. ¿Y vamos a seguir con lo mismo? El pueblo no soporta, el pueblo ya no aguanta. Y ya también invocamos a esa fuerza armada que fueron utilizados en el tiempo de Vizcarra. Van a seguir. Fíjense, tan fácil es ver. ¿Por qué Vizcarra se juntó con Cerrón? Para poder unirse. Ahora Cerrón le da el favor de ponerlo a Salaverry. Porque como no puede tampoco Vizcarra participar directamente, lo pone a Salaverry. Cerrón no podía participar directamente, lo puso a Pedro Castillo. Y así es que no se sacuden del senderismo, no se sacuden de los Tupac Amaru, e inclusive saben que ya hay una asociación entre la FARC y los senderistas, porque es el continente el que quiere ser tomado con la ayuda de ellos para imponer este comunismo acá en la región. Esto está claro, son puntos de reflexión para toda la ciudadanía. Y con esto termino invocando a todos nosotros nuevamente a firmar el listado de adherentes para que nuestra Constitución como patrimonio del país sea inamovible, no pueda ser reformada totalmente. Parcialmente puede ser, pero no totalmente. Eso es lo que vamos a pelear ahora, y en esta etapa es un nuevo escenario de lucha, porque no ha terminado la lucha continúa. Esto es todo por hoy, amigos, y será hasta la próxima.